Quiero entender el poder de este hombre sobre esa gente. Pero solo le llega a los pobres. Gente que no tiene personalidad de las clases más bajas. Él ya llegó al primer mundo, a Estados Unidos, a Europa. A donde quiera que Edir vaya, su pandilla se vuelve más grande. Cuando estuvo preso, obispo, muchos pensaron que todo estaba perdido. Siempre seremos objeto de odio de ciertas personas. Tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Ese Macedo no sabe lo que le espera. Aún tenemos muchos cañones apuntados hacia él. Esto aquí no funciona. Esto de aquí no es un santo. ¿Viste el programa de esta madrugada? ¿No? ¿Por qué? Un obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios genera polémica e indignación en todo el país. ¿Qué es lo que cree? ¿Que puede ofender a un símbolo católico y que no pase nada? Gracias a la patada a la imagen, ahora todo el mundo nos odia. Te dije más de una vez que nunca seríamos una mayoría. Jamás había visto que un hombre fuera tan bombardeado. Está recibiendo lo que merece. Esfuerzo para que esta vez no pase solo 11 días en la cárcel. ¿Qué es esto? Un citatorio para comparecer ante la justicia. ¿Y esos hombres armados? Porque así se tratan los maleantes. Dios está conmigo también. ¿O piensa que Dios solo está con usted? ¿Esas son las cintas? ¿No es lo que quieren? ¿Un motivo? Es suficiente para acabar con Edir Macedo y con la Iglesia Universal. ¡Estoy siendo masacrado! ¡Es un proceso nuevo cada día! Sucedió una tragedia. Se colapsó el techo de la iglesia de Osasco. La iglesia estaba llena. Está acabado. Está en el fondo del pozo. Nadie se levanta después de una tragedia así. Lo hemos soportado todo. Todas las injusticias, las infamias, las persecuciones. Y de ninguna manera, jamás hemos querido pagar con la misma moneda. Llegué hasta aquí por mi fe. Y es lo que me continuará guiando. Cuando se comete un error, solo hay una cosa que hacer. Acompaña ahora un momento de meditación sobre la fe de Abraham con el pastor Eleno. Hola, ¿qué tal? Que el Dios de Abraham te bendiga así como se lo ha prometido. Hoy me gustaría hablarles sobre lo que es realidad o verdad. La Biblia dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Romanos capítulo 4, versículo 18. A Bíblia disse que Abraão creyó em esperança contra a esperança. O que significa isso? Significa que não havia esperança para Abraão. E aún assim, ele mantuvo a esperança. Essa era a realidade de Abraão. Presta atenção. Carne como muerta. Romanos 4:19. Ou seja, impotente sexualmente, 99 anos, muito maior ou demasiado viejo. Essa era a realidade de Sara. Tinha 90 anos, muito maior ou demasiado vieja. Además de isso, a questão da menopausa, ou seja, a Sara le havia cessado já a costumbre de las mulheres, Gênesis 18:11. Já não menstruava nem ovulava. Uma mulher assim, cientificamente comprovado, não sai embaraçada. Toda a vida ela foi estéril, Romanos 4:19. Não havia esperança para ter hijos. Suma-se a isso outros fatores. Em la época, por exemplo, não havia Viagra. Não havia inseminação artificial, clínicas de tratamentos para fertilidade. Resumindo tudo, não havia esperança. A realidade era esta. Para su caso, não há esperança. Pero a verdade era essa, disse a Bíblia. E dijo Abraão a Deus, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Deus, ciertamente que Sara tu mujer
dará a luz um hijo, e chamará su nombre Isaac, e confirmaré mi pacto com ele, como pacto perpétuo para sus descendientes depois de ele. Gênesis 17, 18 e 19. De um lado estava a realidade de Abraão, que dizia, não há esperança para que puedas ter um hijo. E do outro lado estava a verdade, que é a palavra de Deus, que dizia, Sara, sua mulher, saldrá embaraçada. Abraão tomou a decisão correta, deu a espalda para a realidade e se aferrou a la verdade, que era a promessa de Deus. E você, que hará nesta campanha de Israel? Você se quedará aferrado à sua realidade, à sua condição, ou à verdade de Deus? Você se quedará em Harã ou passará por la puerta rumbo a Canaã? Uma coisa é certa, sua realidade gritará a plenos pulmões dizendo, é impossível, não agarre o sobre da campanha de Israel, pois você não pode sacrificar, você é pobre, é um caso perdido, não há esperança, não há remédio, não há solução para você. O diabo restregará em seu rosto sua realidade. Pero a verdade, meu amigo e minha amiga, é que a palavra de Deus é essa. Ela disse sim. A palavra de Deus disse que é possível, que todo lo podemos em Cristo que nos fortalece, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que se você for como Abraão, que obedeceu e sacrificou, você escreverá uma nova história. Você levará a imagem de Deus neste século XXI. Então, você decide viver a realidade ou viver a verdade. Acompanhe agora o testemunho de uma pessoa que viveu não a realidade, não sua condição, mas a verdade da palavra de Deus, usou a fé e sua vida cambiou completamente. Al terminar, eu estarei fazendo uma oração em favor de todos. El altar es un lugar que acepta a todos los que se acercan a él, independientemente de color, raza, sexo, pobres o ricos, cultos o incultos. A pesar de eso, el altar revela la verdadera intención del corazón. Como tribunal del Altísimo, el altar separa los falsos de los verdaderos, la cizaña del trigo, los lobos de las ovejas. El Señor Jesús habló diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos se aproximan al altar y se arrodillan, lloran, gritan, pero saliendo de ahí, continúan viviendo en el pecado. Vea el ejemplo de Zaqueo. Señor, le daré a los pobres la mitad de mis bienes. Si le robé a alguien, le restituiré a esa persona 4 veces más. Hoy hubo salvación en esta casa. Porque este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. No oró, no hizo vigilia, no estaba en la iglesia, pero en el momento que sacrificó toda su vida equivocada, se tornó un heredero de Abraham.
Él siguió los pasos de Abraham y dejó todo atrás y obedeció la voz de la fe en la palabra de Dios. Lo mismo acontece con los que vivieron en la criminalidad. Fueron considerados escoria de la sociedad y casos perdidos para todo el mundo. Pero en la esquina oscura de una celda, doblaron sus rodillas e hicieron de ahí un altar y clamaron al Señor Jesucristo y entregaron sus vidas completas. Recibieron el bautismo con Espíritu Santo y hoy también son herederos de Abraham. Los ojos del altar miran bien diferentes a los ojos de este mundo. El altar es para todos, pero el único idioma que él entiende es el del sacrificio total, incluyendo los pecados. Nosotros llegamos aquí a la iglesia, estábamos con problemas en el matrimonio, en la familia. ¿Qué clase de problema? El problema vino en el matrimonio a raíz de que mi esposo tenía una empresa en el cual pues se vino a la quiebra, como usted platicó ahorita, por confiar en un amigo, un compañero de infancia. Entonces eso, a malos manejos, llevó a la quiebra el negocio, quedándonos nosotros con una deuda de 5 millones de pesos. Wow. Entonces, pues sí, de ahí vinieron, no teníamos para comer, no teníamos para pagarle a la gente, a empleados, proveedores. De ahí es donde se empezaron a venir los problemas en el matrimonio. ¿Discusiones? Discusiones, pleitos, golpes. ¿Golpes? Golpes. Íbamos a quebrar cosas de la casa, ventanas. Yo hasta tengo una cicatriz donde me abrí donde le di un golpe a una ventana, casi a punto de romperme una vena. Mas por que usted pegou a ventana? Porque no le podía pegar a él. ¿Y usted, por más que tratara de salir adelante, no conseguía levantarse? Era muy complicado, debido a que tenía esa deuda, tenía muchas deudas con proveedores, gente que me conocía. Entonces, al momento de buscar trabajo, al momento de buscar algo que hacer, pues tenía las puertas cerradas. De hecho, cuando tenía la compañía, tenía una infinidad de amigos que todos me ofrecían, me tendían la mano. Al momento de perder todo lo que yo tenía, se acabaron amigos. No había amigos. No había amigos. Y toqué puertas con gente que me debía inclusive, y tampoco. Me cerraron las puertas totalmente cerradas. Eso me llevó a una depresión, me llevó a sentir que no tenía valor como persona. Tengo profesión de ingeniero civil y sentía que un chalán, como le decimos nosotros en la obra, o un ayudante, tenía más recursos que yo en ese momento. O sea, con diploma, con toda la capacidad, usted no conseguía salir adelante. Tenía título inclusive, título de seguro profesional y todo, y aún así no tenía las puertas totalmente cerradas. ¿Cómo llegaron a la iglesia? Pues destruidos, pleitos, cargados, yo creo que hasta demonios traíamos por ahí. Y pues sí, venimos una noche de insomnio, inclusive miramos el programa de la televisión y empezamos a visitar el centro de ayuda. Esa ayuda empezamos a hacer novenas, empezamos a hacer caso del Padre de la Fe, como le digo, que teníamos en su momento, y empezamos a prosperar. Empezamos a ver cambios, sobre todo nos unió como pareja. Rescatamos a nuestros hijos porque también tenían esa deficiencia de que los pleitos que teníamos nosotros los transmitimos a los hijos. Entonces empezamos a atenderlos también, empezamos a cambiar nuestra vida económica, y ahora sí le puedo decir que tenemos una transformación de vida. Cambió. Usted aprendió sobre el altar. Aprendió a sacrificar. Así es. ¿Cuál fue su primer sacrificio en la hoguera santa? De hecho, el primer sacrificio que hicimos no fue mío, fue de mi esposa. Yo tuve 8 meses sin trabajar y me pasé una vida muy, muy complicada. De hecho, una anécdota que le platicé a mi esposa, porque nosotros no teníamos ni para comer, íbamos con la suegra a comer, porque no teníamos ni tan siquiera para comer en nuestra casa. Y me fui caminando con mi hijo, miró la tiendita de la esquina y me pidió un dulce.
Y los dulces que comía el niño eran de 50 centavos, que eran ni de a pesos si quiere. Entonces le digo, no, hijo, vámonos, nos está esperando tu mamá. Pero por dentro sentía que estaba devastado, que no tenía ni 50 centavos para un dulce si quiere. Dios mío. Entonces ya ahí fue una lucha muy fuerte. Cuando llegamos a la iglesia, el primer sacrificio que hizo mi esposa, porque ella trabajaba, yo no, fue de 2.500 pesos. ¿Cuánto? 2.500 pesos. 2.500 pesos. Y era lo que... ingeniero, hombre con diploma colgado y ni siquiera tenía 50 centavos para comprar un dulce. Y créame que de ese sacrificio ni un centavo puse yo, porque yo no trabajaba. No trabajaba. O sea, usted que colocó el sacrificio en el altar. Sí, obispo, porque como dice él, no tenía trabajo. Yo de que no trabajaba, tuve que salir a buscar un trabajo, en el cual pues era una paga, encontré de comisionista y era un pago mensual. Dije, pues si tenemos 8 meses sin tenernos a mano, aunque sea mensual, voy a trabajar para ganar eso, y eran 2.500 lo que gané en ese momento. Y colocó todo en el altar. Sí, porque como dice mi esposo, empezamos a venir nosotros a la iglesia, empezamos a hacer novenas, y fue donde nos tocó a nosotros 3 meses de estar ahí, nos tocó una campaña. Y pues yo creí, para esto dije, pues le digo a mi esposo, ¿qué podemos perder? Si ya habíamos visitado brujos también, habíamos dado dinero para ellos y la situación no cambiaba. Entonces yo decidí colocar todo en el sobre y dije, le digo a mi esposo, verás que nuestra vida va a cambiar, porque si ha cambiado la de muchas personas, la de nosotros también tiene que cambiar. Y pues sí, inmediatamente Dios nos respondió, obispo, porque a través de ese sacrificio le llamaron a mi esposo para un trabajo. De hecho fue un trabajo que le pidieron de 80,000 pesos que tenía él, que no le pagaban. Le hablaron para decirle que ya se los habían pagado, ni se acordaba él, y empezó a trabajar ahí. Fue donde empezó Dios a abrirnos las puertas, empezamos a ver resultados, y campaña tras campaña seguimos nosotros participando. ¿Y la deuda? La deuda poco a poco fue, le digo, Dios nos fue dando los medios, ahorita ya no debemos nada. O sea, eran 5 millones. 5 millones. Pagó todo. Todo, la hipoteca de una casa que tenía, también la liberamos, conquistamos otra casa. O sea, pudimos pagar todas las deudas. Ahorita al momento puedo decir que pues no tenemos deuda alguna. Gracias a Dios. Hoy, ¿qué es lo que ustedes tienen? Pues tenemos nuestras casas, nuestros carros, y Dios nos permitió ahorita empezar una granja de camarón. Ahorita ya estamos, yo creo que en este mes ya empezamos a sembrar la granja, y ya para noviembre andamos cosechando la primera cosecha de ahí. Amén. ¿Y esas casas, esas cosas ali que usted construye? Así es la empresa donde tenemos que estar construyendo la empresa. Wow. De hecho, andamos ahorita, hay unos proyectos que próximamente lo vamos a platicar aquí. ¿Grande el proyecto? Son buenos proyectos. 20 millones, 30 millones. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Qué historia ha escrito en su vida? ¿La historia de un matrimonio marcado por maltratos y separación? ¿Su salud siendo deteriorada por las enfermedades? ¿La historia de hijos que viven en los vicios y en la delincuencia? ¿La historia de una empresa fallida o una vida económica frustrada? Sepa que Dios puede cambiar la historia de su vida. Así como Abraham, que tenía una historia de dolor, vergüenza y humillación, hasta que Dios entró en su historia cuando dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre». La Hoguera Santa de Israel es la oportunidad para que Dios entre en su historia. Busque hoy una universal y sepa cómo participar. Hoguera Santa de Israel, en la fe de Abraham.
La oración es el hilo que nos une a Dios. A través de ella, nos libramos de la cadena que nos aprisiona, de la muerte que nos persigue, y encontramos la verdadera razón de vivir. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Dios y mi Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, en este momento de oración, yo me uno a miles y miles de personas que nos acompañam agora por YouTube, por Facebook, pessoas que estão passando, meu Deus, por uma situação, por uma realidade de dolor, de tristeza, de amargura, pero ele não pode mirar para essa realidade, porque a verdade de tu palavra mostra outra coisa. O Senhor dijo em sua palavra: volveos a mim e eu me volverei a vosotros. Então, quando uno toma uma atitude de fé, de buscar em ti o socorro, o auxílio, o Senhor lhe ajuda, o Senhor lhe levanta, o Senhor lhe fortalece. É isso o que eu pido que o Senhor haga em la vida desta pessoa que nos acompanha agora e que está sofrendo, sua família destruída, seu hogar destruído, sua vida econômica en el piso. Com esse testemunho que hemos escuchado, Senhor, eles tinham uma realidade antes do altar. Mas depois do altar, eles viram a verdade da palavra de Deus manifestada em suas vidas. Pero para verlo, eles tiveram que manifestar a fé no altar. Então se despierta a fé de esta pessoa que necessita cambio de vida. E dá-lhe forças para lutar, para perseverar, para estar com nós nestes dias, principalmente neste domingo. Ajuda aqueles que estão, meu Deus, desahuciados por la medicina. Essa pessoa que está encarcelada e por isso não pode vir à igreja, mas pedirá a familiar que venga por ella. Ó Espírito Santo, estenda tus manos e lhe dê forças a todos os que creem, não em la realidade que estão vendo, mas em la verdade de lo que tu palavra promete. É lo que eu te pido, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, tome possessão de uma nova vida através da fé. Participe conosco este domingo en la Universal más cercana a su casa. Yo le espero aquí en Parque Lefebvre, en la calle 16, una cuadra antes de llegar al Instituto José Dolores Moscote. Usted es mi invitado especial a participar. Que Dios bendiga a todos y hasta pronto. Cuando oyó a su hijo preguntar, ¿y el cordero dónde está? Su corazón sangró. Cuando oyó a su padre responder, Dios va a proveer, su corazón tembló. Y lado a lado, en silencio ellos lloraron, mientras llegaban al lugar para cumplir un pedido así que parte el corazón. ¿Cómo escoger entre la fe y la razón? Cuando ya no tienes más opción, la fe te pide un sí. Cuando necesitas enfrentar y el alma quiere huir, es difícil ser como Abraham y al hijo ve entregar.
ser izado y entregarse sobre las piedras del altar. Cuando ya no tienes más opción, la fe te pide un sí. Cuando necesitas enfrentar y el alma quiere huir, es difícil ser como Abraham y al hijo ve entregar, ser izado y entregarse sobre las piedras del altar. Y lado a lado, en silencio ellos lloraron, mientras llegaban al lugar para cumplir un pedido así que parte el corazón. ¿Cómo escoger entre la fe y la razón? Cuando ya no tienes más opción, la fe te pide un sí. Cuando necesitas enfrentar y el alma quiere huir, es difícil ser como Abraham y al hijo ve entregar, ser izado y entregarse sobre las piedras del altar. Cuando ya no tengo más opción, la fe me pide un sí. Cuando necesito enfrentar y el alma quiere huir, necesito ser como Abraham y todo ve entregar, ser izado y entregarme sobre las piedras del altar, ser izado y entregarme sobre las piedras del altar. Quiero entender el poder de este hombre sobre esa gente. Pero solo le llega a los pobres. Gente que no tiene personalidad de las clases más bajas. Él ya llegó al primer mundo, a Estados Unidos, a Europa. A donde quiera que Edir vaya, su pandilla se vuelve más grande. Cuando estuvo preso, obispo, muchos pensaron que todo estaba perdido. Siempre seremos objeto de odio de ciertas personas. Tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Ese Macedo no sabe lo que le espera. Aún tenemos muchos cañones apuntados hacia él. Esto aquí no funciona. Esto de aquí no es un santo. ¿Viste el programa de esta madrugada? No, ¿por qué? Un obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios genera polémica e indignación en todo el país. ¿Qué es lo que cree? ¿Que puede ofender a un símbolo católico y que no pase nada? Gracias a la patada a la imagen, ahora todo el mundo nos odia. Te dije más de una vez que nunca seríamos una mayoría. Jamás había visto que un hombre fuera tan bombardeado. Está recibiendo lo que merece. Esfuerzo para que esta vez no pase solo 11 días en la cárcel. ¿Qué es esto? Un citatorio para comparecer ante la justicia. ¿Y esos hombres armados? Porque así se tratan los maleantes. Dios está conmigo también. ¿O piensa que Dios solo está con usted? ¿Esas son las cintas? ¿No es lo que quieren? ¿Un motivo? Es suficiente para acabar con Edir Macedo y con la Iglesia Universal. ¡Estoy siendo masacrado! ¡Es un proceso nuevo cada día! Sucedió una tragedia. Se colapsó el techo de la iglesia de Osasco. La iglesia estaba llena. Está acabado. Está en el fondo del pozo. Nadie se levanta después de una tragedia así. Lo hemos soportado todo. Todas las injusticias, las infamias, las persecuciones. Y de ninguna manera, jamás hemos querido pagar con la misma moneda. Llegué hasta aquí por mi fe. Y es lo que me continuará guiando.
se comete un error, solo hay una cosa que hacer.